Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a este su programa Actualidad para Todos. En esta ocasión, nuevamente con un tema de gran importancia que está en todo momento ahí en la información, en las noticias y el cual afecta directamente a todos los chilenos y chilenas. Me refiero a la Operación Renta. Para eso vamos a estar con una invitada muy importante que nos va a aclarar todas nuestras dudas. Vamos después de la pausa y estamos de inmediato junto a usted. Bien, como lo anunciamos ahí en la introducción del programa, vamos a conversar acerca de este tema, la Operación Renta. Y para eso vamos a conversar con una especialista en la materia. Ella es la profesora Valesca Turra, contador público y auditor, magíster en tributación. Vamos a decir este título porque la verdad es que tiene varios de su extenso currículum. Y obviamente es académica del Departamento de Ciencias Administrativas y Económicas. ¿Cómo estás, Valesca? Bienvenida al programa. Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. No, gracias a ti por la disposición para que podamos informar, educar acerca de este tema tan importante. Y lo primero y de inmediato, porque tú sabes que en la televisión el tiempo vuela, ¿qué es la Operación Renta? ¿Podemos explicar algo así primero antes de pasar al segundo bloque que va a ser la pizarra? Okay. Bueno, lo primero es señalarle a la audiencia que el impuesto a la renta lo pagan todas aquellas personas, ya personas naturales o personas jurídicas, que realizan alguna actividad en donde generan algún tipo de utilidad, ¿no es cierto?, algún tipo de ingreso o lo que la normativa establece en su artículo 2 como un aumento de patrimonio. Por lo tanto, si nosotros nos encontramos en esa situación, vamos a estar susceptibles, ¿cierto?, de generar y de presentar una declaración de impuesto a la renta. Ahora, de inmediato, cuando hablamos de este tipo de contribuyente, la gente que tiene emprendimientos informales, ¿no paga renta o debería pagarla? Ellos técnicamente, la ley establece que toda persona natural o jurídica, entendiéndose por persona jurídica un ente ficticio, ya que genera algún tipo de renta, debe pagar impuestos. Ahora, ¿qué sucede con estos negocios o actividades que surgieron muchos productos de la situación sanitaria que vivimos a nivel mundial? ¿No es cierto? Que son los famosos emprendimientos. Ya mucha gente quedó sin su fuente laboral de ingresos y utilizaron su máxima creatividad para poder continuar subsistiendo, ¿cierto? Y en algunas ocasiones quizás diría yo de manera no formalizada. Pero técnicamente y lo que la normativa establece es que toda persona que vive en suelo o en territorio chileno debe pagar impuesto a la renta, ya sea su origen en rentas de capital o su origen en rentas del trabajo. Cuando hablamos de rentas de capital, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de rentas de capital nos referimos a aquellas rentas en donde necesariamente debe existir un dinero, por decirlo de alguna manera, un capital para que yo pueda desarrollar la actividad. Por ejemplo, la zona, ya esta zona se caracteriza por ser una zona agrícola, ganadera, ya yo quisiera dedicarme a la producción de leche. ¿Qué voy a necesitar yo para poder realizar la actividad de la producción de leche? Primero, un predio agrícola. ¿Qué voy a necesitar para comprar el predio agrícola? Dinero. ¿Ya? ¿Qué voy a necesitar para poder comprar las vaquitas que en el futuro me van a dar esta leche? Voy a necesitar dinero. Entonces, a todas esas rentas en donde necesariamente debe existir dinero se le llaman rentas de capital, ¿ya? Okay. Versus o en comparación a las rentas del trabajo, en donde ¿qué es lo que predomina? El trabajo físico o el trabajo intelectual, ¿ya? Llámese por trabajo físico o intelectual, por ejemplo, los artistas, ¿ya? O intelectual, la misma actividad que tú en este momento estás desarrollando en tu profesión es una actividad de carácter intelectual, ¿ya? Entonces a eso se le llama rentas del trabajo. Ok, y volviendo a la pregunta, porque pensando en que hay muchas personas que pueden estar en esta situación, hay un emprendimiento, alguien está haciendo en su hogar empanadas, por ejemplo, y comienza a tener una producción, pero lo distribuye entre sus amigos, entre los vecinos, le está yendo bien, pero no está pagando este impuesto, no está haciendo este trámite. ¿En qué le puede afectar a ella o a él y en qué le afecta al sistema económico? A ver,
hay que aclarar, si bien es cierto, estamos hablando de renta, también es importante considerar que existen una gama de impuestos o de tributos en nuestro sistema. Los dos impuestos más importantes que existen en el sistema son el impuesto a las ventas y servicios y el impuesto a la renta. ¿Por qué son los impuestos más importantes? Porque a nivel de presupuesto fiscal son los impuestos que más recaudan, ¿ya? Por lo tanto, hay dos elementos en el ejemplo que tú me planteas de esta persona que va a confeccionar empanadas. Por un lado está el impuesto a las ventas y servicios, ya que se deben cumplir con una variedad de requisitos para que la operación se grave con impuesto. ¿Qué significa que se grave con impuesto? Que la operación quede afecta al IVA. ¿Ya? Entonces, por un lado, esta persona se ve afectada porque al no formalizarse, no hace uso de este beneficio, que es utilizar todas sus ventas, con todas sus compras y poder rebajar una parte de este impuesto a las ventas y servicios. Por otro lado, en relación al impuesto a la renta, no está tributando, ¿ya?, con un impuesto base que tiene que ver con el impuesto a nuestros ingresos, a nuestras ganancias, a nuestras utilidades, ¿ya? Entonces, habría que hacer siempre el llamado a este tipo de contribuyentes, ¿no es cierto?, de personas, empresarios, a formalizarse, ¿ya? ¿Y cuál sería el impacto a nivel de recaudación fiscal? Siempre existen, estos dos grandes impuestos son importantes porque su tasa de recaudación es elevada, pero también su tasa de evasión es alta, ¿ya? Y de ahí que el organismo fiscalizador, en este caso el Servicio de Impuestos Internos, trabaje permanentemente en disminuir estas brechas de evasión o de elusión, tanto en los dos tipos de impuestos, IVA como renta. ¿Ya? Ahora, entonces, en términos prácticos, la persona, entre comillas, no está ahorrando nada con no pagar o no estar en este sistema, porque al revés está perdiendo beneficios. ¿Y qué tiene que hacer una persona que se está iniciando en este ámbito de las actividades económicas? Los trámites, me imagino, hoy día en realidad está todo a través de internet, no hay mayor problema para querer hacerlo o poder hacerlo. Si bien es cierto, el sistema, no solamente el sistema, la política pública ha ido entregando bastantes herramientas para que este tipo de personas puedan ir formalizando sus actividades, ¿ya? Y hay un fuerte estímulo a lo que llamamos a los emprendimientos, a los emprendedores. Entonces, ¿qué es lo que hoy día existe? Existe una página, ¿ya?, en donde las personas, que antiguamente se llamaba Tu Empresa en un Día, entonces las personas podrían en esa página, en ese portal, completar la información y durante el día, por eso se llamaba Tu Empresa en un Día, tener el inicio de actividades, porque para yo poder realizar cualquier tipo de actividad, yo la puedo realizar de manera, el mismo caso de la persona que vende las empanadas, ¿puede hacerlo? Sí. ¿Algo se lo impide? No. ¿Ya? Pero para actuar en lo correcto, lo lógico sería que esta persona inicie actividades, ¿no es cierto?, que pida permiso municipal y que además tenga que ver con todo lo que es permiso sanitario. Porque en este caso, para el ejemplo, está vendiendo productos alimenticios y deben cumplir con la normativa que estipula el servicio de salud. Serían como los 3 pasos más importantes que debe hacer: inicio de actividades, ¿ya?, pago de la patente municipal y contar con la autorización del servicio de salud, ¿ya?, para el ejemplo puntual que se está desarrollando. Ok, bueno, la verdad estamos consultando estos primeros pasos porque como hay tanta a veces incertidumbre y la idea es ir explicando, por eso estamos abordando con tanta pregunta, estimada profesora Valesca. Ahora bien, ¿cuándo se inicia el tema de la operación renta? ¿Cuáles son los trámites? Siempre hay que tener un contador, una contadora. Las personas a veces se preocupan, nos preocupamos cuando viene el tema de la declaración de renta, falta de desconocimiento. ¿Qué contexto podemos explicar de aquello? El proceso de operación renta inicia, históricamente siempre ha iniciado el 1 de abril y concluye para aquellos contribuyentes que tienen pago el 30 de abril y para aquellos contribuyentes que piden devolución de impuestos el 9 de mayo. En estos últimos años, dado los contextos sanitarios, contextos históricos en términos de reformas tributarias, estos plazos se han tenido que ver aumentados. El año pasado el plazo venció el 31 de mayo y para este año, debido a que la plataforma del Servicio de Impuestos Internos no ha estado operando de manera eficiente, el plazo se vio aumentado hasta el 12 de mayo. ¿Ya?
la pregunta si es necesario que una persona tenga un contador, dependiendo de la situación, porque no en todos los casos es necesario que un contador tenga que hacer el trabajo, ¿ya? La plataforma para, por ejemplo, para personas que solo reciben remuneraciones, para personas que solo reciben honorarios, pueden perfectamente hacer su proceso de manera independiente, ¿ya? Siempre y cuando revisen toda la información que el Servicio de Impuestos Internos les proporciona como propuesta de declaración de renta, ¿ya? Eso por una parte. Por otro lado, el proceso de renta en general se inicia en estos plazos, pero el proceso inicia en febrero, cuando las empresas ya deben presentar declaraciones juradas, en donde ¿qué hace la empresa? Informa a este organismo fiscalizador, por ejemplo, declaración jurada de remuneraciones. ¿Qué es lo que hace en esa declaración jurada? Informa, tengo, ejemplo, 20 trabajadores, y de estos 20 trabajadores, tanto recibieron tanto sueldo, y ¿qué es lo que hace luego el servicio con esa información? La procesa a través de una base de datos y entrega la propuesta de declaración de renta para el periodo de abril, ¿ya? Entonces, una parte comienza en abril, pero la otra inicia en febrero. Ahora, ¿esta operación renta la hacen en todos los países a nivel mundial? A nivel mundial hay operación renta con diferentes periodos de tiempo de inicio y de término, ¿ya? O sea, es un mecanismo que ya está aprobado totalmente. No sé si llamarlo aprobado, pero es un mecanismo que se utiliza en las diversas administraciones tributarias, ¿ya? ¿Por qué es importante el tema impositivo? ¿Por qué son importantes los impuestos? ¿Ya? Los impuestos no podemos perder de vista que colaboran, ¿ya? El mecanismo que tiene nuestro fisco para recaudar impuestos y financiar gasto público permanente, como por ejemplo educación, salud, vivienda, entre otros, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ningún estado en el planeta, me atrevería a decir yo, es autónomo o autovalente como para no necesitar el pago de los tributos de las personas. Y en este caso los contribuyentes, por eso se les llama contribuyentes, porque contribuyen, ¿ya?, a que este país, ¿no es cierto?, funcione de mejor manera a través de financiamiento público. ¿Y hay un mínimo o una cifra de quienes tienen que, no sé si alrededor de los 8 millones? ¿Eso es anual, que pueden o no pueden hacerlo? Para que nos explique. La operación renta, como les decía, de base, todos los contribuyentes que generan renta, ingresos de patrimonio, aumentos de capital o como se le quiera llamar, ya tienen que pagar renta. Ahora, ¿qué es lo que establece el servicio? Siempre existe, en el caso del impuesto de primera categoría, una tasa fija, y en el caso de los impuestos finales, que lo vamos a ver luego cuando pasemos a la pizarra, ya que existen dos tipos de impuestos finales: impuesto global complementario, que afecta a las personas con domicilio o residencia en nuestro país, y el impuesto adicional, que afecta a aquellas personas que no tienen domicilio ni residencia en nuestro país, ¿ya? Entonces, el impuesto global complementario es un impuesto de tipo progresivo. ¿Qué significa que sea progresivo? Que en la medida que aumenta la renta, aumenta la tasa impositiva. Y por lo tanto tenemos tramos que van desde el 0% hasta el 40%. Entonces, en ese contexto hay un tramo de aquellas personas que durante el periodo, por ejemplo, 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre de 2021, sus ingresos anuales fueron menores a 8.775.000 y fracción, ellos quedan exentos del impuesto a la renta. Esto es anual, ¿cierto? Eso es anual. Okay. ¿Ya? Por eso digo el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. ¿Ya? No así para los contribuyentes que son afectos al impuesto adicional. Ellos tienen una tasa fija, ¿ya?, que indistintamente de la renta que obtengan, pagan una tasa fija al 35%. A ver qué pagar. Bueno, tú lo anunciabas, Valesca, dijiste la pizarra, justamente. Terminamos este primer bloque, pasó volando, ¿cierto? ¿Te parece? Ojalá que... Y ahora vamos a pedirte para el segundo bloque que nos pongamos de pie y pasemos ahí a la pizarra a escribir. Estamos entonces con la profesora Valesca Turra en su programa Actualidad para Todos. Vamos y volvemos en un instante. Bien, estamos de vuelta, como lo anunciamos, aquí frente a la pizarra con la profesora Valesca. Valesca, ¿cómo te sientes para pasar a explicar todos estos términos, estas teorías económicas? Y si nos puede graficar en la pizarra esto de la operación renta. ¿Ya? O lo que hemos estado conversando. Lo que hemos estado conversando, ya. Por supuesto. Primero, ya lo que yo le comentaba, es muy importante destacar qué es la renta.
¿Ya? La renta, como también lo veo yo en mi sala de clase, tenemos que distinguir que existen dos tipos de renta, ¿ya? Unas que provienen de origen del capital y otras que provienen de origen del trabajo. ¿Ya? Estas rentas de capital, el sistema las denomina y las afecta con impuestos de primera categoría. Y estas las afecta con impuestos finales. ¿Esto no estamos hablando aquí de facturas? No, porque estamos hablando de renta. Después okay. podemos borrar la pizarra y hablamos de IVA. Ya. Entonces, esto es lo que actualmente existe. ¿Ya? Entonces, la renta aplica a aquellas que tienen origen en el capital, por lo tanto se van a afectar con impuestos de primera categoría, y también aquellas rentas que provienen del trabajo, ¿no es cierto?, y que se van a afectar con impuestos finales. Y de estas rentas que se van a afectar con impuestos finales debemos hacer el desglose, aquellas que se afectan con global complementario y aquellas que se afectan con impuesto adicional. ¿Ya? Como mencionábamos, aquellas afectadas con impuesto global complementario son con contribuyentes con domicilio o residencia en Chile. Y estas son sin domicilio o residencia en Chile. Y aquí conversábamos, ¿no es cierto?, que la tasa impositiva era una tasa progresiva que va del 0 al 40%. ¿Por qué llamamos tasa impositiva? Es la tasa de global complementario. ¿Ya? Yo voy a posicionar mi renta en los diferentes tramos que van desde 0 a 40 y la voy a afectar con las diferentes tasas que existen. ¿Ya? En cambio, el impuesto adicional es un impuesto de tasa fija cuyo monto es del 35%. ¿Ya? Okay. ¿Quiénes obtienen o ejemplos de renta del trabajo? Tenemos las remuneraciones, ¿cierto?, los sueldos, ¿ya?, cuando emitimos boletas de honorario y también cuando estas personas, ¿ya?, porque esto son personas y estas son generalmente empresas. Oh, qué bien eso para diferenciar, me gustó mucho. ¿Ya? Entonces, estas personas que van a obtener remuneraciones, sueldo, boletas de honorario y que también participan en estas sociedades, realizan retiros, distribuciones o remesas. ¿Ya? Entonces, esas son todas las opciones posibles de renta del trabajo por las cuales debiesen tributar y que se ven afectadas en todo este proceso de operación renta. Y también en este proceso de operación renta también deben pagar impuestos a aquellas rentas cuyo origen es el capital y, como ya les decía, se gravan con el impuesto de primera categoría. Y aquí tenemos un mundo, ¿ya? Y este mundo está desfasado en años, producto de las reformas tributarias que hemos tenido, pero actualmente lo que tenemos vigente son los regímenes del artículo 14 letra A, 14 de número 3, 14 de número 8 y las siempre no menos despreciables rentas presuntas, ¿ya? ¿Y podemos explicar estos numeritos? Claro, esta es la ley, esta es la ley de impuesto a la renta, entonces establece regímenes de tributación, ¿ya? Estos son regímenes de tributación. Es decir, cuando yo realizo, en este ejemplo que teníamos de la señora que iba a vender las empanadas, ¿ya?, ella va a iniciar actividades, va a solicitarse, va a formar quizás como una sociedad de personas, como un empresario individual o como una empresa de responsabilidad limitada, da lo mismo, ¿ya?, va a iniciar sus actividades y ella va a tener que necesariamente seleccionar un régimen de tributación, ¿ya? Y ella ¿lo selecciona ella? El propio contribuyente decide cuál va a ser su régimen de tributación. Y que es una decisión no menor, y aquí sí que se sugiere que tenga el apoyo, ¿no es cierto?, de algún profesional del área contable, para que le explique cuál es la diferencia de optar por cada uno de estos regímenes que hay disponibles, ¿ya? Por ejemplo, las rentas presuntas solo pueden acceder 3 actividades, ¿ya?, que el legislador dijo pueden optar, que es la actividad agrícola, la actividad de transporte, ya sea de carga o de pasajero, y la actividad de la minería. Por ejemplo, aquí podría estar un furgón escolar. Claro, el furgón escolar, de hecho, precisamente el furgón escolar puede optar a tributar bajo una renta presunta, ¿ya? ¿Y qué significa tributar en base a una renta presunta?
el sistema presume de derecho un ingreso y en base a eso calcula la renta. ¿Ya? Después, el régimen 14A es el régimen que actualmente se establece como régimen general, ya que se le llama parcialmente integrado. ¿Y aquí en qué consiste? En que las personas deben determinar una base de pago de impuestos. Y ahí existe una mecánica para hacer eso, ¿ya? Que está de acuerdo en los artículos 29 al 31 de la LIR, ¿ya? Después tenemos el 14D3 o el régimen ProPyme, ¿ya? Que estimula, ¿no es cierto?, que estos pequeños, ya, personas que tienen emprendimientos, o sea, estimula que ojalá pudiesen estar en alguno de estos dos regímenes porque son simplificados. O sea, perdón, necesariamente, según esta explicación, las personas deberían tener ahí una asesoría de un profesional. Claro, o sea... Por lo que se visualiza, claro, no sé, que tenga ya mucha experiencia. Para que al menos sepa qué significa seleccionar un régimen u otro, porque lo que yo elija aquí indudablemente va a tener efectos en la forma de cómo yo voy a calcular mi renta. Pero una pregunta, si la persona no fue donde un profesional y se equivoca, ¿qué le ocurre a la persona ahí, más allá de cómo se afecta? O si el sistema le dice no puede estar aquí. O sea, el sistema de cierta manera igual le sugiere, sabes que a lo mejor tú deberías escoger un régimen ProPyme, ¿ya? Okay. ¿Y ¿ya? eso lo puede hacer cuando va allá a la oficina? Depende cómo lo haga, porque acuérdate que hoy día las personas pueden iniciar actividades a través de la plataforma, es online. ¿Ya? Hoy día ya ir de manera física al lugar ya no es mucho, pero sin embargo, si se acercan a la sucursal o a la oficina del Servicio de Impuestos Internos, indudablemente van a recibir la información y las respuestas que ellos necesiten. ¿Ya? Por lo menos la primera vez. Al menos la primera vez. Entonces, claro, continuando con la idea, en el régimen 14A es el régimen general, en donde de base todos los contribuyentes debiesen tributar en este régimen, ¿ya? Y luego se les da la opción de estos regímenes simplificados. ¿Qué significa simplificado? Que la forma de cómo calculan esta renta es distinta, ¿ya? De manera simplificada, ¿ya? Y entonces ahí tenemos el 14D3, ¿ya? Que es ingreso menos gasto, ¿ya? Y el 14D8 también ingreso menos gasto, pero además de eso, ya ellos quedan liberados del pago del impuesto de primera categoría. Una pregunta. Estaba pensando en unos vecinos que tienen un negocio, como un almacén, y que tienen mucho movimiento, pero es un negocio familiar. ¿Ellos dónde se ubican acá? Recuerda que ellos eligen dónde quieren estar. ¿Y dónde deberían estar? Ellos, de naturaleza, todo contribuyente debería estar aquí. Ahora, el sistema le ofrece estas otras alternativas, ¿ya? Y ahí el contribuyente elige. Es libre de elegir, ¿sabes qué? Yo me dedico a la actividad de transporte y en realidad a mí me sirve escoger la renta presunta. Pero también una persona que se dedica a la actividad de transporte puede seleccionar perfectamente un régimen 14A o un D3 o un D8. Eso es de libre albedrío. Yo elijo dónde quiero quedar, ¿ya? Y el elegir dónde quiero quedar igual impacta, o sea, cuánto tiempo voy a permanecer, cuáles van a ser las tasas impositivas, porque te fijas que aquí hablamos de tasas impositivas de los impuestos finales, aquí también tenemos tasa impositiva, ¿ya? Entonces, en este caso, aquí la tasa impositiva para este régimen, vamos a borrar aquí, es una tasa del 27%, aquí una tasa del 10%, aquí una tasa de 0% y aquí una tasa del 25%, ¿ya? Entonces también afecta el régimen de tributación en el cual yo voy a seleccionar la tasa de impuesto. Ok. ¿Ya? Hay una pregunta que me está rondando dentro de toda la explicación que nos estás dando, porque este programa toca diferentes temáticas. Una de las que vimos nosotros fue el tema de la inflación. Entonces me gustaría saber cómo la inflación que se está viviendo a nivel país, a nivel mundial, está o se entrecruza con este tema de los contribuyentes, que obviamente debería estar afectando de una u otra manera. Claro, efectivamente, o sea, el efecto inflacionario no solo afecta el costo de vida, porque ¿qué significa la inflación? Yo imagino que lo dijeron en la sesión anterior, que yo posiciono una cantidad de dinero, o sea, la cantidad de dinero que yo tengo al 30 de junio del 2021,
ya 30 de junio del 2021, no es la misma cantidad de dinero que yo tengo el 31 de diciembre del 2021, ¿ya? Y aquí yo debo aplicar efecto inflacionario, que para efectos del términos tributarios se le llama corrección monetaria. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que todas estas partidas, dependiendo del régimen de tributación que las personas seleccionen, se van a ver afectadas con el efecto inflacionario, ¿ya? Todas las partidas. Aquí, en este régimen particular, se ve afectado con eso, ¿ya? Ellos están liberados del efecto inflacionario, ellos están liberados del efecto inflacionario, y ellos dependiendo si eligen con contabilidad completa o contabilidad simplificada. Mira, la verdad es que son hartas explicaciones, son varios pasos, ¿eh? Pero me gustaría, Valesca, que pudieras explicar algunas como, no sé si de llamarle recetas, para aquellos que se están iniciando en este ámbito y también para recordar por qué no hay que dejar para última hora el tema de la operación renta. O sea, yo creo que siempre es importante, quizás la expresión sea poco académica, como pastelero tus pasteles. ¿Ya? O sea, existen disciplinas, y en este caso el Departamento de Ciencias Administrativas y Económicas acoge a la carrera de contador público auditor, y siempre es pertinente hacer las consultas. Ya cualquier académico de esta casa de estudio, inclusive los estudiantes, y para eso también nosotros como departamento y como carrera ofrecemos este apoyo a la operación renta que queda abierto a la comunidad. ¿Ya? ¿Para qué? Para explicarles, para de cierta manera ir culturizando, ir educando a la comunidad de respecto al tema impositivo. Hoy día el tiempo se nos hace cortito y estamos hablando de renta, pero podemos una charla solo hablar de cada uno de los puntos que hemos tocado. ¿Y cómo ¿Ya? puede hacerlo una persona, un ciudadano, una vecina, por lo que tú estás anunciando? ¿Cómo busca la asesoría de ustedes? Que se acerque acá a la carrera. ¿Tiene que venir físicamente acá? O el correo electrónico. Y démoslo, por favor. Sí, y como hay hartos estudiantes que han salido también de la universidad, ellos también muy llanos a colaborar a la comunidad, y ojo, que de manera gratuita. Ya nos dicen que estamos en el tiempo, pasó volando, y la verdad que nos quedan hartas preguntas, harto que consultar, pero vamos a invitarte nuevamente, Valesca, porque no solamente de este tema podemos hablar contigo, sabemos, por tu extenso conocimiento y currículum. Así que agradecer tu participación acá en el programa Actualidad para Todos. Muchas gracias, Valesca. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí, y cuando gusten me llaman y yo les converso. Así es, y para ustedes entonces la invitación es a encontrarnos en un próximo capítulo, en una próxima edición de este programa que busca llevar el conocimiento a través de los especialistas de la Universidad de los Lagos hacia toda la comunidad. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profesora, que esté muy bien. Bueno, muchas gracias.